A mi lado, oh Señor, tú siempre has estado. Cuando no supe qué hacer, tú me guiaste hasta el final. Y vengo hoy a alabarte, Dios, te adoro, solo a ti, Señor. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar el poder de tu amor. Cuando me desvié, tu amor me hizo volver al camino, y en mi corazón hay paz, pues tú me has amado como nadie me amó. Y vengo hoy a alabarte, Dios, te adoro, solo a ti, Señor. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar el poder de tu amor. Aleluya, digno eres tú. Aleluya, digno eres tú. Aleluya, digno eres tú. A mi lado, oh Señor, tú siempre has estado. Al sentir perder la fe, me has siempre enseñado que no debo temer. Y vengo hoy a alabarte, Dios, te adoro, solo a ti, Señor. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar el poder de tu amor. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, que en lo alto estás, nadie puede negar. ¿Cómo están, hermanos? Saludos. Qué gusto estar una vez más a través de este medio con ustedes. Bueno, hoy vamos a estar hablando de una palabra que lleva como tema vida con gracia. Y nosotros tenemos que ponernos a analizar lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos dice que prácticamente toda nuestra vida en Dios
tiene que ver con la gracia. Por eso no entiendo cómo algunos han dejado la gracia de Dios, se han apartado de Dios. Si Dios es toda gracia y solamente dependemos de Él para poder salir adelante en esta vida. Quiero leerte 3 citas bíblicas para comenzar. Y dice Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En Gálatas capítulo 1, verso 1 al 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En Gálatas 5:4 dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Estos 3 pasajes de la Biblia nos muestran que algunos han desechado la gracia, se han alejado de aquel que nos llamó de la gracia y han caído de la gracia. Por eso es tan importante que nosotros vivamos con la gracia de Dios, que entendamos que es por gracia toda nuestra vida. Y te quiero decir algunas cosas importantes de lo que la Biblia nos enseña, de cómo nosotros, prácticamente nuestra vida está aquí por la gracia de Dios. Debemos ser salvos por gracia. Y creo que ahí comienza todo, cuando somos salvos por la gracia de Dios. Ningún otro medio, ningún otro camino, es por la gracia de Dios, por Jesucristo. En Efesios capítulo 2, verso 8, la Biblia dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, otra forma de encontrar la salvación es imposible. Es por la gracia de Dios, es con la gracia de Dios. Entonces prácticamente toda nuestra vida tiene que ver con la gracia de Dios. Debemos de perseverar en la gracia. En Hechos capítulo 13, versículo 43, dice la palabra así: despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Sabes, nosotros tenemos que aprender a perseverar en la gracia. Si ya fuimos salvos por la gracia, tenemos que aprender a perseverar en la gracia de Dios. Lamentablemente muchos no perseveran, se empiezan a desanimar por el qué dirán, por lo que escucharon, por una situación, un problema. Alguien dijo que el que salió de la iglesia por causa de la gente jamás entró a la iglesia por causa de Jesús. Vamos a tener aflicciones, pero tenemos que perseverar en la gracia de Dios. Debemos también de ser encomendados a la gracia de Dios. Dios nos encomienda a su gracia para poder vivir y hacer su obra maravillosa. En Hechos, en el capítulo 14, versículo 26, la Biblia dice: de ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Te fijas? En la palabra nos enseña que estos hombres fueron encomendados a la gracia de Dios. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que encomiende nuestra vida en la gracia de Dios, encomendar a nuestros hijos, a nuestra familia, nuestro corazón encomendado en la gracia de Dios. ¿Te das cuenta cómo todo gira en torno a la gracia de Dios? Pero nosotros tenemos que ser personas que entendamos la gracia de Dios y quiero llevarte a otras cosas importantes acerca de la gracia. Debemos de dar testimonio del evangelio de la gracia. Lamentablemente muchos están predicando un evangelio que solamente es condenación, solamente es ira, solamente es enojo, infierno.
Y esas cosas la Biblia no las menciona, pero también se menciona, y lo más maravilloso es el Evangelio de la Gracia. En Hechos capítulo 20, versículo 24, la Biblia dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sí, hermano, es muy importante que nosotros hablemos de la ira venidera, es muy importante que nosotros hablemos de la segunda venida de Cristo, porque eso es algo bien especial, pero también tenemos que hablar de la gracia de Dios. Hay gente que solamente se dedica a condenar, hay solamente gente que se dedica a hablar del infierno o de los demonios. Yo creo que es más importante la gracia de Dios, sin olvidar que también hay una guerra espiritual, pero tenemos que dar testimonio de la gracia de Dios. Recuerda que si de gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Escucha, toda nuestra vida está relacionada con la gracia de Dios. ¿Sabes que fuimos justificados por la gracia? Sí, en Romanos capítulo 3, versículo 24, la Biblia dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros no nos consideramos justos, cuando nosotros no nos consideramos buenos, Dios nos justifica gratuitamente por su gracia. Eso es algo bien especial dentro de Dios, dentro de su grande amor. Debemos estar firmes en la gracia. Y ahí es donde muchos tenemos problemas por no estar firme. En Romanos, en el capítulo 5, verso 2, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? La Biblia dice que tenemos que estar firmes en la gracia de Dios, firmes en Dios, firmes en esta gracia, en esa gracia que nos ha salvado, en esa gracia que nos ha justificado, en este evangelio de la gracia de Dios. Entonces recuerda, tenemos que estar bien firmes en esta gracia. Te repito, todo va relacionado, nuestra vida cristiana, con la gracia de Dios. Un punto muy importante es el siguiente: debemos estar bajo la gracia. En Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 14, la Biblia dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué tremendo versículo. Yo estoy bajo la gracia de Dios. Es bien importante que lo miremos, porque cuando no estamos bajo la gracia de Dios, hacemos lo que bien nos venga en gana. Pecamos y hacemos lo que no es agradable a Dios. Pero cuando estamos bajo la gracia de Dios, sabemos que todo lo que tenemos es por Dios y que la justificación ha venido a nuestra vida porque estamos bajo la gracia maravillosa de nuestro Dios. Fíjate, el siguiente punto nos dice que debemos de conducirnos en la gracia por este mundo. Sí, increíble, ¿no? Te voy a leer el versículo de 2 de Corintios 1:12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Fíjate lo que el apóstol está diciendo. Con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de pecado, en un mundo que se está degenerando cada día más y más. Los cristianos debemos de conducirnos en la gracia de Dios. Esto hace un cristiano, esto hace un hijo de Dios. Si nosotros no estamos actuando conforme a los puntos que estamos viendo de la gracia en esta predicación, deberíamos de reconsiderar nuestra vida, deberíamos de analizar, de reflexionar nuestra vida, porque Dios está moviendo en su bendita misericordia y a veces nosotros no estamos haciendo las cosas correctas porque no estamos siendo conducidos por la gracia
por la gracia de Dios en este mundo. Y no solo eso, sino que nosotros tenemos que abundar en la gracia. Me llama mucho la atención porque cuando Dios bendice, bendice en abundancia. Y acerca de la gracia también dice esto. 2 de Corintios, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en su amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Mucha gente se jacta de que tiene una gran fe, se jacta tal vez de que tiene muchos dones. Mira, todo lo que tenemos es por Dios. Yo no me voy a jactar de que tengo una gran fe. Yo tengo la medida de fe que Dios me ha dado. Si yo sé predicar es por la gracia de Dios, no por lo que yo soy en sí, sino la gracia de Dios en mí. Pero dice la palabra que también tenemos que abundar en esta gracia. ¿Sabes? Cuando abundamos en la gracia de Dios, algo que Dios va a obrar en nuestra vida es que su amor se va a ver reflejado en nosotros. Su paciencia, su amor, su misericordia. Y lo vamos a poder mostrar a otros. Oye, qué tan importante es que abundemos en la gracia de Dios, como también es importante, como ya lo dijimos, conducirnos en la gracia de Dios por estar bajo la gracia de Dios. Repito, toda nuestra vida gira alrededor de la gracia de Dios. Debemos de conocer la gracia. Debemos de entender lo que es la gracia de Dios. Tenemos que entender que es algo que nos ayuda a agradar a Dios como lo es la fe. En Colosenses, en el capítulo 1, versículo 6, la Biblia dice: porque ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Sabes? Es bien importante que nosotros entendamos y conozcamos la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios es nuestro Señor Jesucristo, es su Espíritu Santo también. La palabra de gracia que fue revelada a nuestras vidas. Por eso tenemos que llegar a conocer esta gracia, esa gracia que nos salvó, nos justifica, esa gracia que nos ayuda, esa gracia que nos cubre, porque estamos bajo la gracia de Dios. Tienes que conocer, tengo que conocer, debemos de conocer la gracia de Dios. Debemos esforzarnos en la gracia, sí, hermano, sí. Hay que esforzarnos en la gracia. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Debemos esforzarnos por vivir en esa gracia. Debemos esforzarnos por estar haciendo las cosas correctas. Ya basta el tiempo pasado. Ya basta el tiempo pasado para haber hecho las cosas malas. Es más, ya no traigas a memoria las cosas pasadas. Dios está haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Por eso debemos esforzarnos en la gracia de Dios. De veras, yo te invito a que nos esforcemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solamente ahí vamos a encontrar victoria. Cada día que nosotros vivamos de esta manera, ¿sabes qué vamos a encontrar? Más gracia. De nosotros debemos de hallar cada día más gracia en nuestras vidas. En Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, la Biblia nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sabes, cada día tenemos que hallar más gracia, muchísimo más. Por eso la Biblia nos dice: abunden en la gracia de Dios. Cada día nosotros tenemos que estar listos para encontrar, para hallar más gracia. ¿Y sabes dónde la vamos a encontrar? Obviamente en nuestro Señor Jesucristo, que está sentado en el trono de la gracia. Yo creo que la gracia de Dios es algo tan vital en nuestras vidas que puede ayudar a nuestro corazón a estar firme. Mira lo que dice Hebreos, en el capítulo 13, versículo 9.
No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Cuando tu corazón está afirmado, firme en la gracia, cuando tú te estás esforzando en la gracia para hallar más gracia, ¿sabes qué estás haciendo? Estás conociendo la gracia de Dios. Cuando tu corazón está firme en la gracia, hermano, no te vas a apartar, no te vas a detener. Vas a seguir adelante, vas a continuar, pese los problemas, pese los obstáculos, pese las luchas. Que venga todo lo que venga, si mi corazón está firmado en la gracia de Dios, yo voy a tener victoria en el nombre de Jesús. Debemos de crecer en la gracia. Así como crecemos cada día, así como cuando éramos niños y empezamos a crecer, así como llegamos a la estatura que tenemos en la actualidad, la Biblia nos dice que tenemos que crecer en la gracia. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es tan importante que nosotros crezcamos en la gracia. La gracia nos va a ayudar a ver las cosas mejores, espiritualmente hablando. Donde algunos ven un problema, la gracia nos va a ayudar a ver una oportunidad de crecer más en la fe, de estar más fuertes. Cuando algunos ven una adversidad, la gracia nos ayuda a que nosotros podamos esperar un milagro de Dios. Por eso tenemos que crecer en la gracia de Dios. Si te diste cuenta en todos los versículos y en todos los puntos que estuvimos hablando, nos damos cuenta que la gracia de Dios, Dios nos la da a través de la persona de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que por ella nosotros vivamos, para que por ella nosotros crezcamos, para que abundemos en la gracia de Dios. Como conclusión, quiero decirte que la Biblia nos narra un pasaje de un hombre que lamentablemente dejó de alcanzar la gracia de Dios. Quiero leerte Hebreos capítulo 12, versículos 15 al 17, y dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura les estorbe, y por ellos muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya saben que después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con las lágrimas. Qué triste pasaje. Algunos han dejado de alcanzar la gracia, como veíamos al principio, que algunos desechan la gracia, que algunos se han apartado de la gracia, que algunos han dejado la gracia, han caído de la gracia por no alcanzar, por no esforzarse en la gracia. Y dice que puede venir en nosotros una raíz de amargura, una raíz de amargura que va a estorbar, y que por esa raíz de amargura muchos van a ser contaminados. Hermano, si tú solamente te dedicas a criticar, a juzgar, y tú ya no tienes tiempo para hablar de la fe, de la gracia, creo que ha crecido una raíz de amargura en tu vida y te está estorbando. Y a lo mejor en vez de ser una bendición, muchos están siendo contaminados por dejar de alcanzar la gracia de Dios. Y el pasaje de Hebreos 12 nos da el ejemplo de
de este hombre llamado Esaú. Yo honestamente creo que la Biblia debería decir Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Esaú. Pero como Esaú no quiso, siendo el primogénito de Jacob, despreció la primogenitura, la bendición. Y cuando su hermano la tomó, cuando Esaú la quiso recuperar, dice que fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hermano, que no nos pase esa situación. Que no dejemos crecer esas raíces de amargura por dejar de alcanzar la gracia de Dios. Que no despreciemos la bendición que Dios nos da y que podamos ser honestos y fieles y que podamos vivir de una manera sabia, vivir en la gracia de Dios. Toda nuestra vida gira alrededor de la gracia y tenemos que hacer las cosas correctas en todo tiempo. Hermano, vivamos sabiamente. Una vida con gracia es mejor que una simple vida. Si eres cristiano, yo te exhorto a crecer en la gracia. Si tú estás escuchando y no conoces al Señor, Dios te quiere dar su gracia. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere dar salvación por gracia. No deseches la gracia de Dios. No te alejes de la gracia de Dios. No caigas de la gracia de Dios. No dejes de alcanzar la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, tu gracia es suficiente para nosotros. Tú nos lo has dado a través de Jesucristo. Y nos enseñas todo esto a través de la revelación de tu Espíritu Santo. Señor, nuestra vida debe de girar alrededor de la gracia, alrededor de tu amor. Yo pido que cada uno de los que han escuchado esta palabra, nos paremos y reflexionemos, hagamos un alto en nuestra vida y meditemos en lo que estamos viviendo, cómo estamos viviendo. Debemos de disfrutar la gracia. Debemos de entender que tú, Dios, eres maravilloso y nos das tu amor. Pero entendemos también que el pecado nos aleja de ti y queremos pedirte de tu misericordia. No queremos llegar al tiempo como Esaú, que después de desear heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Tu palabra dice que debemos arrepentirnos y debemos de vivir una vida llena de gracia. Ayúdanos, Señor. Si alguien ha dejado de alcanzar la gracia, si alguien se ha alejado de la gracia, si alguien ha caído de la gracia, si alguien ha desechado la gracia, ten misericordia. Envía tu Espíritu Santo, Señor, y convéncele. Señor, tú eres el único que puedes hacer algo maravilloso. Tú eres el único que puedes hacer que las personas realmente se arrepientan. Señor, yo he predicado tu palabra y quiero pedirte que te muevas en tu gran amor y tu gran misericordia. Señor, ayúdanos como cristianos a hacer tu voluntad y a vivir una vida con tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, varones, esta fue la palabra de hoy. Esperamos y espero de veras que hagas un alto en tu vida. Reflexiones antes de irte a dormir o mañana en la mañana. No espera, a la mejor mañana puede ser tarde. Mejor toma un momento y reflexiona. ¿Has dejado de alcanzar la gracia? ¿Has caído de la gracia? ¿Te has alejado de la gracia? ¿Estás desechando la gracia? Si sigues vivo, es por la gracia de Dios. Ánimo, hermano. Te mando un fuerte abrazo. Dios contigo.